Bienvenido, mi querido Christopher, a este nuevo podcast que estamos grabando hoy día. Pero quiero contarte algo muy importante antes de comenzar. Si me ven chueca es porque, miren, me caí. ¿Se ve? Sí. Me caí. Y tengo en mi rodilla y en mi bracito hoy día. Íbamos trotando con el Christopher a comprar y dije, ya, vamos trotando. Y justo ahí, barro. Y me fui de hocico. Literalmente me fui de hocico y caí de lado y caí patas para arriba. Pero ¿saben qué? Tenía el celular en la mano. Tenía el celular en la mano, entonces obviamente uno siempre digno. Pero lo más entretenido de todo esto es que estoy contenta porque me caí. Yo sé que es una locura, yo lo sé. Pero ¿sabes por qué me gustó tanto? Porque me di cuenta que me caí. Así como para repetirlo. Claro, no, es que yo tenía ese miedo. ¿Qué pasa si uno se cae? Tú sabes que a los 50 años caerse es como, oye, te puedes quedar la cadera y quedar la cagada, ¿cachai? Y me caí y no me pasó nada, o sea, un rasmillón, no me duele la cadera, no me duele el codo, no me duele ni una cuestión más que las heridas del rasmillón. Pero, y además iba trotando, o sea, yo digo, tú sabes, si tú estabas ahí, pero iba en velocidad y me caí de osi, literalmente, y estoy contenta. Porque podría haber sido otra cosa y eso demuestra que realmente cuando tu cuerpo está fuerte, esas cosas no suceden. Y de verdad es como, ya algún día me voy a caer y siempre el miedo. O sea, te seguís cayendo, pero no te voy a matar. Exacto, pero no me maté. Y más encima en velocidad. Así que quería partir contándoles eso, que fue muy bueno. Saber Buena si anécdota. ven ese podcast para saber. Si me dicen por ahí, Karen, te caíste, es porque ya vieron sabemos el que vieron el podcast. Exactamente. Y miren, oye, para que vean que es verdad, no sé si se nota ahí mi rodillita. Bueno, el editor lo va a acercar, así que. Pero de verdad que fue fuerte y mi mano todavía está ahí marcada, parece que estuviera sucia, pero el rasmillón. Está ahí quemado un poco. Sí. Oye, pero hoy día no vamos a hablar de caídas. No. Hoy día vamos a hablar de un tema que hemos a menudo, una vez que ya hemos, como se dice por ahí, cerrado un par de ciclos y hemos avanzado un poco en la lista de cosas a las que nosotros queremos llegar en la vida, que tiene que ver un poco con esto de las metas, de los sueños. Sí, sí. La verdad es que muchas personas llegan a este programa y también siguen el programa o personas que uno conoce en el camino que yo creo que todos tenemos sueños. O sea, alguien que no tenga sueños es como muy difícil, pero todos soñamos con algo. El problema es que nos quedamos en los sueños. Y eso es algo que justamente nos priva de conseguir las cosas. ¿Y por qué hay personas que sueñan solamente y no cumplen sus objetivos? ¿Por qué crees tú que puede ser? Principalmente porque se quedan en los sueños, y es algo que también hemos comentado y comentamos vastamente cuando tenemos mentorías, que es que los sueños por sí solos no sirven para nada. Claro. Porque si no hay un plan, no hay una ejecución, no hay un... A mí me gusta decirlo como en forma de checklist. No hay un checklist que ir cumpliendo. Realmente ese sueño va a seguir en el área, en el ámbito de los sueños y no realmente en algo que se pueda ir concretando. Exacto, exacto. O sea, a ver, ¿cuántas de ustedes piensen en algo que han soñado? O sea, ¿cuántos sueños tienen? O cuántos sueños tienen, pero... ¿Y cuántos de esos tienen plan? Es que justamente iba a decir eso, o sea, ¿cuánto ustedes, spoiler, pero cuántas personas de ustedes que han soñado en algo, perdón, o por alguna cosa, no lo han cumplido? Y uno dice, sí, es que yo sueño con esto. Pero háganse la siguiente pregunta. De ese sueño que usted quiere, ¿cuántas de ustedes han dado el primer, segundo, tercer paso para poder lograrlo? ¿Qué han hecho? ¿Han escrito un mapa? Como decía Christopher, han marcado alguna acción que tienen que hacer para lograrlo, han investigado cuál es la primera parte que yo tengo que hacer para ir detrás de ese sueño, o simplemente creo que sean muy honestas con nosotros que solo lo han soñado. Pueden escribir debajo de los comentarios acá para poder ayudarles un poco a concretar a por qué personas sí cumplen algo en la vida cuando sueñan y por qué algunas no lo hacen. Exacto. Y es básicamente el mapa, que yo sé que lo han escuchado mucho, y también tomar acción, porque está bien escribir un mapa, claro. Pero cuando tú dices, oye, ¿sabes que quiero un restaurante? Ah, ya, pero tengo que escribir, tengo que comprar sillas, mesas. Claro, estamos como chef, en la etapa última 1. etapa, exacto. La etapa 0 es tener sueños, punto 1, y que muchas personas ni siquiera los tienen. Claro. Pero el punto 2 también o sea, si puede haber un cuello de botella, probablemente ya puede ser la acción, pero la acción es más ínfima a la hora de pasar como por un embudo. Claro. La más complicada inicialmente es tener sueños. Sí. Y el segundo cuello de botella probablemente sea que esos sueños realmente sean metas. Porque claro, todos probablemente hemos escuchado a personas que dicen, no, a mí me gustaría esto, pero no. Y ahí está como la excusa inmediata. Claro, porque no hay algo que te motive. Y eso, claro, y en ese sueño, en esa meta, hay una falta de propósito también. Porque si no tienes un propósito para conseguir ese sueño, es como, yo sé que yo sueño con tener un BMW.
Pero no, es pero no es mi propósito. Por ejemplo, en mí no es mi propósito, entonces yo no voy a trabajar en ello. En ti probablemente pueda ser un propósito, o sea, que el propósito va mucho más allá, pero suponte ya mi propósito es que siempre he soñado con manejar el MMB. Claro, claro. Entonces, en ese caso, yo voy a dejar las cosas en el camino. O sea, el sueño va a llegar hasta por ahí nomás. Claro. No me va a interesar levantarme, averiguar, por ejemplo, ya, para tener un BMB. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Quizás conocer un poco de auto. La parte más superficial. Pero no importa, no, es un muy buen ejemplo. Pero como es material, yo creo que por eso también las cosas materiales te sirven como termómetro a la hora de saber qué tal van tus sueños. Exacto. O sea, no porque sean un fin en sí mismo, sino que también te permiten saber qué también has ido estructurando esos sueños. Porque, insisto, por sí solos no se cumplen. O sea, por ejemplo, pero... El BMB, facilito. ¿Qué harías tú si no tuvieras, por ejemplo, si ese es tu propósito, qué es lo más ínfimo que harías para decir, ¿sabes qué? Hoy día me levanto con la conciencia de que yo quiero ese BMB. Primero, y esto va a ser muy gracioso este capítulo, vamos a hablar solo de auto. Ya. Ya. Lo primero es saber qué BMB quiero, porque no hay cualquier BMB. Ya, perfecto. O sea, hay de entrada hasta ultra super deportivos muy caros. Ya. Entonces primero tengo que escoger uno. Ya. Que por muy simple que parezca, no es al azar. Claro, porque un BMB, ya, pero ¿qué? BMB, o sea, exacto, quiero no sé, un triciclo BMB, o quiero un auto, quiero una camioneta, quiero un deportivo. Perfecto. Tienes toda una gama. Primero, saber realmente bien qué es lo que quieres. O sea, está buenísimo el ejemplo del auto. Saberse bien qué es lo que quieres. Es como, o sea, me quiero ir al sur. Quiero ir al sur, ya, pero ¿por qué? ¿A qué lugar? Claro, me quiero ir a Puerto Montt o me quiero ir a Punta Arenas. Exacto. O me quiero ir a Rancagua. Lo primero que tenemos que hacer entonces de ese sueño que tengo es separar, averiguar, especificar cuál es el sueño específico, no tan amplio ni tan ambiguo, porque por eso no conseguimos ni una cuestión. Y esto igual tiene que ver, perdón, con cómo cumplir metas del método SMART, que es específico. Esta parte es específico. Específico. O sea, no me quiero ir al sur, me quiero ir a vivir a Villarrica. Exacto, ¿ya? Después lo segundo, en el auto. Ya sabes, ¿ya? Entonces, segundo, ese auto tiene un valor. Exacto. O sea, tiene un precio. Entonces tienen que primero saber ese precio. Claro. Porque respecto a eso te puedes poner a trabajar. Lo mismo, ya, me quiero ir al sur. ¿Cuánto me cuesta ir más? Claro, o sea, si me quiero ir a esta región, ¿cuánto cuesta? ¿Qué necesito? Claro, obviamente aquí estamos poniendo un ejemplo burdo porque BMB, claro, pero en el sur a lo mejor tienes que ver, allá yo podría trabajar en lo que hago, hay una fuente laboral, allá el colegio de los niños, hay que, ya, check it, como dices tú. Sí. ¿Está bien dicho? Check, perdón, yo me fui para el lado argentino, ya. Check ya de todo lo que vas averiguando, cuánto te cuesta, los pasajes, cuánto me costaría cambiarme, todo ese tipo de cosas. Porque ahí, en el BMB el valor. Claro, el valor. ¿Ya? Y segundo es, ya, ¿cómo puedo llegar a ese valor? Claro, exacto. En el caso el tercero sería claro, el tercer paso, ¿cómo llego a ese valor? Que es, ya, en el caso del BMB, no es que ya lo tengo visto, aunque lo tenga visto. ¿Ya? Pero es un pie más un leasing de cierta cantidad de cuotas mensuales. ¿Ya? Y en el caso de tú cambiarte de ciudad, puede ser, oye, necesito esto de arriendo, mis hijos van a ir en este colegio, voy a trabajar de esto, y todo eso, prever esos gastos. ¿Cuánto de ese cambio? ¿Cuánto me cuesta estar allá? ¿Cuánto me cuesta estar allá? Exactamente. Exacto. ¿Qué tendría? Como la benzina es más cara en el sur. Claro, o sea, pero yo me salté un paso entonces, porque... bueno, ¿no? Y puede ser que yo tengo que ver dónde voy a trabajar, la benzina, cuánto me va a costar cambiarme, el colegio de los niños, cuánto me va a costar. Entonces, claro, yo tengo que ver entonces el tercer paso, el presupuesto, cuánto me va a salir. Estamos como en el cuánto. Claro. Ahora viene el cómo. El cómo, exactamente, el cómo. Exacto, ya el leasing del BMB te sale, no sé, 2,5 millones al mes. Que eso sale. Vivir en Villarrica te sale, no sé, 3 millones al mes. Entonces tengo eso. Exacto, ahí está la flecha, el sí o el no, que lo más probable es que sea el no. Lo que tengo, no. Puedo, en teoría, como muy someramente. Y no lo tengo, es cómo llego a esos 3 millones. Exacto. ¿Cómo llego a poder vivir así? Y eso habitualmente, ya es como la última parte, porque ahí ya empieza como la ingeniería de detalles. Porque es, ok, tengo, no sé, 2, me falta 1 todavía. ¿Cómo creo ese 1? Y ahí hay muchísimas más alternativas, pero el tener, yo le llamo control de daños, el tener claro cuál es la meta, tener la específica, saber cuál es el número y más o menos tener un indicio de cómo lo vamos a hacer, yo creo que es el mejor, o sea, es muchísimo mejor punto de partida que solamente tener un sueño. Porque exacto, habitualmente la gente dice, no sé, y seguimos con las cosas materiales porque probablemente sean las más fáciles de poder referenciar, que es, ok, me quiero ir a vivir al sur y gano, no sé, 200 lucas al mes. Y
Y vivir en el sur me y sale me un millón, cuesta por un millón. ejemplo, claro. Como ya, primero no puedes irte con lo que tienes, entonces desde antes tienen que empezar a trabajar en eso. Entonces, Claro, porque si y sigues haciendo, perdón que te ¿sí? interrumpa, si sigues haciendo siempre lo mismo, ese sueño va a quedar en sueño. Entonces, si eres una persona que, por ejemplo, hace masajes, te trabajas en eso haciendo masajes, y ganas 200.000 pesos al mes y tienes, no sé, pues 10 pacientes, entonces tienes que saber que para llegar a esa meta tienes que tener 50 pacientes. 50 pacientes para poder lograr eso. Entonces ya tienes una construcción del mapa sabiendo cuál es la escala que tienes que escalar, digamos, que avanzar para poder hacer eso realidad. Y teniendo todos esos detalles, créanme que ya tienen casi un 80% de ese camino planificado para poder hacerlo y ya no hay miedo, porque uno tiene miedo siempre cuando sueña en el fracaso, en la incertidumbre, no conocer si seré capaz o no. Entonces, teniendo todas esas formas de planificar antes, se hace mucho más fácil y llevadero. Exactamente. No, yo creo que probablemente a la hora de poder conseguir metas y cumplirlas y definir metas importantes, trascendentales en nuestra vida, es probablemente lo más complicado y a lo que nunca llegamos, porque no solamente no nos enseñan a planificar, no nos planificamos diariamente ni siquiera ni siquiera nos planificamos para el día. Exacto. O sea, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en el día y empezamos reaccionando por cosas entre medio. Entonces, a largo plazo es más complicado aún y es también una habilidad que tenemos que ir desarrollando entre medio porque llega un punto, y esto es súper claro, llega un punto donde tus necesidades básicas ya están cubiertas y ciertas necesidades materiales ya también están cubiertas y empieza esta parte como más profunda del propósito que no es tan trivial, no es tan vago. Bonita, exacto. Claro. Entonces empiezan a haber cosas mucho más importantes en nuestra vida, como a pensar, ¿realmente estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy? O sea, si me muero hoy día, ¿moriría feliz? Entonces, cuando te haces esas preguntas, realmente empiezas a escarbar en lugares donde realmente hay respuestas bastante más incómodas de lo que habitualmente uno puede tener del exterior. Entonces, sí es necesario aprender, saber planificar y saber cómo vamos a llegar a las metas y ahí ya después, cosa que hemos hablado larguísimo y tendido respecto a actuar. Y claro, el plan y la meta y el plan por sí solo no son nada. O sea, nosotros somos súper insistentes en esta parte. Creo que muchos de nuestros podcasts y talleres, mentorías, van enfocados en la función de que ustedes se vuelvan personas exitosas, que realmente sean personas que puedan decir, yo logré hacer esto porque trabajé en lo que buscaba. También no solo por cumplir, como bien dice Christopher, porque si yo busco algo que para generar más plata y me voy a lo más frío, y realmente no soy capaz de hacerle masaje a 50 personas. Entonces también tengo que buscar algo que también me haga feliz para poder construir el sueño que quiero. O sea, de verdad no hay nada que separe el sueño de una persona que lo cumple y el sueño de la persona que no lo cumple. Nada, solamente la acción, sí. el indagar en lo que hagamos de hacer en estos como 4 o 5 pasos, y desde ahí obviamente hay aristas donde uno tiene que ir viendo otros detalles, pero no es difícil. Y si es difícil, miento, a lo mejor es difícil, pero la diferencia está en hacerlo difícil. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a lo difícil? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a fallar? Ese miedo al fallar es netamente por experiencias de antes, pero ¿qué pasa si no fallas? ¿Qué pasa si realmente puedes decir, wow, insistí tanto que cumplí todo lo que buscaba? Eso, y cada vez, y esto es algo que está estudiado, cada vez que tú logras algo, lo siguiente se vuelve más fácil porque ya tienes el ritmo de construir ese mapa. Exacto. Pero conozco muchas personas que aún están encasilladas en es que es tan terrible, es que lo que sucede no puedo salir de ahí. O sea, creo, y yo he visto personalmente que cuando uno más mal está en algunas circunstancias, cuando uno más debería aprovechar estas instancias porque el dolor hace que uno trabaje más a fondo en lo que busca. Sí, yo creo que también ella agregaría un corolario a uno de esos pasos, que es una vez que tengas claro que esa es tu meta, que tengas claro que esa se alinea también con tu propósito, porque ¿cuál es la gracia de hablar con el propósito? Salvo que seamos hippies. El propósito tiene que ver con que en los momentos más difíciles, si ese es tu propósito, no vas a tirar la esponja. Exacto. Entonces, van a haber momentos difíciles. Obviamente esto es el plan y es como la parte rosada de lo que sucede. El resto, la realidad es totalmente distinta. Pero si no tienes un plan, ya sabes que no llega a ningún lado. Exacto. Al menos cuando lidias con la realidad y está tu propósito ahí en juego, es muchísimo más fácil solventar y
y pasar por encima de los obstáculos entre medios de forma, no sé si más fácil, pero también más tolerable, encuentro yo. Absolutamente. O sea, conozco un montón de personas que dejan las cosas en el camino porque Realmente no es lo que quieren. no era lo que querían y piensan y esa confianza en ella se ve afectada porque fallaron, pero no hay una motivación suficiente para levantarse y finalmente Exacto. el ser humano se mueve por la motivación. Entonces, qué mejor que ese sueño esté alineado a lo que tú buscas, que sea algo que te hace feliz y que busques las herramientas que también contribuyen a que tú seas feliz. Sí. O sea, todas las cosas tienen un engranaje. Un engranaje para que las cosas resulten. Y hay una cosa en eso que nombraste, que siempre hablamos con las alumnas en SMART, que al final es medir constantemente los progresos del trabajo que estás realizando para alcanzar un sueño. Eso es muy importante. Exacto. Porque si ves que, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que tener 50 personas para hacer masaje, para hacer esa plata, y llevas después de un tiempo y tienes a lo mejor, no sé, solo 20 más, ¿qué pasó? Entonces, mira, a lo mejor esto no te está resultando, cambia. Exacto. Oye, estoy haciendo 50 personas, pero tengo tendinitis y ya no doy más. Eso es medir, no me está resultando, lo cambio. Exacto. Eso es ir midiendo también los progresos, porque si no nos quedamos en la frustración de no haberlo logrado y que a la escoba de no y fracasamos. Sí. 2 puntos importantes. El uno ya se me estaba olvidando, pero Perdón. hay uno, no te preocupes. Hay uno que es esta cosa de quemar los barcos, que es cuando tienes ahí tu propósito entre medio y te arriesgas por él, asume que no hay otra cosa entre medio que hacer más que tener éxito en eso. Sí. Hasta que sea lo último que puedas hacer en tu vida, porque de esa forma igual es más fácil. Si tenemos... Creo que soy muy buena para quemar barcos yo cuando se me mete algo en la cabeza. Sí, absolutamente. Que me llega a dar miedo. Sí. Pero esto es precisamente como lo veíamos en el entrenamiento. En este concepto de que en el entrenamiento muchas partes se empiezan a poner dolorosas y depende de ti que como que puedas lidiar con ese dolor y terminar lo que tienes que hacer o pisar el freno y salirte ahí y dejar de hacer el ejercicio porque duele. Entonces... Al menos a mi parecer, creo que eso es algo súper bonito a la hora de representarlo con la vida, porque en la vida obviamente no podéis frenar, claro. Pero en el entrenamiento sí. Y lo segundo, que me acabo de acordar, que es ver a otras personas que ya estén haciendo lo mismo, o que ya hayan conseguido las cosas que nosotros queremos. Porque eso es esencial. Sí que, si dices, ok, me quiero ir al sur, y si dices como, no, pero imposible. Si veo otras personas, hay muchísimas personas que lo hacen, que lo han hecho, que lo están haciendo y que lo van a hacer. Entonces no es algo que sea imposible, punto 1. O sea, no es como decir, me quiero ir a una misión tripulada a Marte, sabiendo que nadie lo ha hecho, que tiene tantas complicaciones, claro. Y que tienes que tú empezar a abrir camino. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y sobre eso, saber también qué han hecho esas personas para poder conseguir lo que quieren. O sea, en mi vida hay algo que yo creo que es una de las cosas que más me da sentido, es escuchar a quienes hayan logrado lo que yo quiero lograr. Eso creo que es una cosa esencial, porque en la vida van a escuchar una cantidad de personas que les van a hacer comentarios sobre si ustedes pueden o no, sobre la crítica de si están locas o no, sobre la culpa que les van a hacer sentir. Entonces es muy importante escuchar a quienes ya lo hayan logrado, punto 1. Punto 2, si tú te equivocas o si tú ves que, porque me estaba viniendo a la mente un par de personas que me dijeron una vez, por ejemplo, no, yo sueño con irme al sur, pero su pero era, pero lo que pasa es que mi hijo o mi hija, no me acuerdo bien ahí, tiene a sus amigos acá. Entonces esas son de las cosas que tú tienes que ir midiendo. O sea, cómo puedes ir mejorando ciertos obstáculos que tú sientas que ¿son importantes o no? ¿Son más importantes el sueño de irte o es más importante algo que puedes resolver y adaptarse? O sea, más que la preocupación de, no, yo ya no pienso en eso porque hay una... Se me pasó la vieja. Se me pasó la vieja, claro, es ocuparse de trabajar en los sueños. O sea, lo que hoy día queremos, creo, dejar muy en claro es más que preocuparte si logras tus sueños o no, empezar a ocuparte, planificarlo y usando estas herramientas que hoy día les dimos, créanme que las cosas se van a hacer mucho más fácil. Absolutamente. Y sí, al medirlas, no va a estar ese diálogo en tu cabeza de, no, yo tengo este sueño, pero no, para mí sería imposible. Jamás, sí. Jamás. No existen lo imposible, no existen no puedo. Así que a darle con todo. Eso es como ¿La base de Partana? No, era como la frase de Nike, así como la frase de Adidas. Ajá. Que nada es imposible. Nada imposible. Lo nuestro es el no puedo, no existe. Espero que no nos demanden por eso. No, porque yo dije una propia. Dije, el no puedo, no existe. Y eso desde que existe Espartana.
Queridísimas, ha sido un maravilloso podcast, bien entretenido, espero que les haya gustado. Con puntito que aquí aportó Nuestro puntito todo. hermoso. Todo lo que estábamos hablando, él puso atención aquí, eres el protagonista de todo. Más. Exacto. Cuéntanos también dónde están sus metas, dónde están sus planificaciones, exacto. ¿Cuáles sueños tienen y cómo los podemos ahí bajar a tierra. Un abrazo, queridas. Un abrazo. Que estén muy bien.